asistiendo allá con mi hermano Efraín. Y el otro día que vinieron como iglesia, me pidió dar un testimonio. Tiene muchos, dice, pero bueno, nada más uno, hermano. No voy a querer darlos más. Y le voy a pedir que pase antes de empezar la predicación. Quiero decirles buenas tardes a todos y ustedes saben que todos tenemos testimonios. A veces no es buen testimonio, pero son testimonios. Sin embargo, también hay que decir los malos para que otros no hagan lo mismo. Ok, no tengo un mal testimonio, pero testimonios todos tenemos. Ok, entonces no crean que solo soy yo una excepción, no. Todos en nuestra vida tenemos testimonios. Sin embargo, quiero hoy comentarles de algo. Como le dije al pastor, tengo muchos testimonios. Testimonios muy increíbles porque Dios es increíble. Dios, aunque la gente a veces no cree que Dios le habla a la persona, sí nos habla. Nosotros somos los que no entendemos cómo nos habla Dios. Y cuando Él escoge a alguien, es muy especial con Él, ¿ok? Y yo me siento privilegiado de ser un escogido de Dios, ¿ok? Pero voy a ir a lo que hoy propuse hablarles porque es importante que sepamos que Dios no hizo los milagros nada más en aquel tiempo, hablando a la gente o enviando ángeles para que proveyeran para ti, para alguien. Si hemos oído de cómo Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, ¿qué fue lo que envió Dios? 2 ángeles que lo sacaran de ahí. ¿Por qué? Porque había tenido la gracia, bueno, el favor más bien por ser pariente de Abraham. O no que él era tan bueno, porque si no, no se hubiera ido a meter a Sodoma. ¿Qué tenía que hacer allá? Pues él vio negocio. Entonces tuvo que enviar ángeles para que lo sacaran. Después vemos a Elías, al profeta Elías, un varón de Dios, pero le tuvo miedo a una mujer que le prometió que lo iba a matar porque ella había matado a los profetas de Baal, y le corre y se esconde. Pero Dios, aún allí donde él estaba escondido huyendo por su vida, mandó un ángel también que lo alimentara. Pues les voy a decir que no son solo en aquellos tiempos los milagros, que un milagro de esos donde un ángel puede llegar a tu casa, pero si no nos damos cuenta de quién envía a esa persona o quién es, nos vamos a perder la bendición. Esto pasa y pasó en mi familia, ¿ok? Yo fui deportado de Estados Unidos. No por algo que yo hubiera hecho. Le digo al pastor, yo me considero entre Job, José, el soñador, y Pablo, porque mi conversión fue en una prisión. No por algo que yo hubiera hecho, pero por un propósito que Dios tenía para mí. Entonces el hombre piensa, como dijo José, ustedes pensaron hacer esto mal para mí, pero Dios lo convirtió en bien. Entonces aquella persona que me hizo esto, no sabe el bien que me hizo, porque yo le dije a Dios, yo doy esto y más por saber a dónde voy, ¿ok? Porque estaba perdido, sin Cristo estamos perdidos. Pero entonces cuando me pusieron en prisión, fui amenazado de que iba a morir en prisión, porque era una persona muy poderosa del gobierno norteamericano. Él era el jefe de migración y yo era parte del gobierno norteamericano, pero él, un racista como el presidente Trump que está ahora en poder. Entonces yo iba avanzando y estas personas cuando ven que uno va avanzando, no pueden ver que tú te superes, que una raza, lo que ellos consideran inferior, vaya a superarte a ti, ¿ok? Entonces ese fue su problema para conmigo. Pero como les digo, entonces él me metió en prisión y yo
estando en prisión, ya hacía 2 años que me habían separado de mi familia, que no podía hablar con ellos, o sea, los incomunicaron, según que protegiéndolos de mí, que porque yo era un peligro para la seguridad nacional norteamericana, porque como había sido alguien en el gobierno destacado en el ejército y según de las fuerzas especiales, pues que tenemos secretos o misiones secretas que ver. Entonces por eso me acusó de ser un peligro para la nación. Pero bueno, después de 2 años, eso fue en el 2002 que fui aprehendido, en diciembre 9. Y en diciembre del 2002, que yo estaba en una prisión de un fuerte militar en New Jersey, okay, me enteré pues, o sea, quería saber de mi familia y no sabía cómo contactarme con ellos. Pero la iglesia en donde estaba pudieron conseguir el teléfono de mi esposa. Y cuando yo les llamé, ellos llamaron de la iglesia porque tiene uno que tener permiso para poder, una autorización de la prisión para poder contactarlos. Y entonces yo no podía, entonces me dijeron que llamara de la iglesia y ellos hicieron la llamada. Y ya cuando yo hablo con ella me dice que quién soy yo. Entonces le digo que yo soy su esposo, yo soy Juan. Dice, nos avisaron que tú ya muriste, que ya estás muerto. Bueno, esa es la versión de ellos, pero le digo, no, yo estoy vivo. Entonces yo quería saber cómo estaban, qué necesitaban, porque cuando les falta sustento a la familia y tú eres el único proveedor, digo, pues ellos han de tener muchas carencias, van a necesitar muchas cosas. Y me acordaba de cómo mis hijas recibían montones de regalos. Teníamos hasta unos gatos y ellos también recibían sus regalos. Es uno medio especial cuando tiene la posibilidad, pues, y no es presumir, pero a veces Dios nos bendice, pero luego pensaba yo cómo estarán. Y bueno, ahí en esa prisión lo que hacían era nos daban un formulato de los regalos que quisiéramos enviar a nuestras familias en donde ellas estuvieran. Y en la ciudad donde ellos estaban o en cada uno hay iglesias que llenan esa petición, esa hoja de que tú les mandas para que ellos reciban regalos. Y entonces yo llené mi petición y esto, pero el gobierno solo me había dado un apartado postal o un P.O. Box. Que es una caja postal. Y entonces dijeron que a un apartado postal no podían llevar regalos porque es solo una caja, que tenía que tener la dirección y el teléfono de esa persona para avisarles. Pero mi esposa me dijo que le tenían prohibido dar la dirección y el teléfono. Entonces le dije, bueno, mira, tengo un hermano, tú sabes dónde vive, pero él es siervo de la oposición. De la iglesia tradicional. Él, según me dijo, él odia a los protestantes. Bueno, allá él, porque a quien odia es como Pablo que andaba persiguiendo a los cristianos. También que le pase así a él, porque a mí me pasó así. ¿Okay? Pero bueno, entonces le dije a ella, mira, tú sabes dónde vive, yo voy a llamarle a él. Y si él lo recibe, tú vas por ellos ahí a la casa de él. Pero cuando él supo que venían de una iglesia cristiana, se rehusó a recogerlos, a recibirlos. Y 2 semanas antes de la Navidad, yo recibí una carta que se habían rehusado, que no habían podido entregar los regalos porque se habían rehusado a recibirlos, viniendo de donde venía. Y yo estaba muy, muy quebrantado y muy decepcionado por mi hermano. Le digo, pues, si eres un siervo, te dices un siervo de Dios, te dices cristiano y haces esto, no estás mostrando tu ser cristiano. ¿Okay? Y bueno, yo estaba muy decepcionado y trataba de sacar una copia para mandárselas y decirles, yo traté de hacer lo que fue posible para mí, pero
alguien no se prestó para ello. Entonces no pude sacar la copia tampoco y no tenía tampoco la autorización todavía para llamarles. Pero recibí 2 días después de Navidad la autorización e inmediatamente quería darle la noticia que yo había intentado, pero que no se había podido. Esa era mi urgencia de decirles. Pero para mi sorpresa, cuando yo llamo y mi hija recibe la llamada, lo primero que oigo de ella dice: papá, dice, los regalos son preciosos. Y nadie sabía la dirección, el teléfono, nada. Dice, todo es precioso. Yo tenía malas noticias para ellos, pero Dios me da la mejor noticia, que Él envía a sus ángeles, no solo en aquellos tiempos. Cuando tú le sirves a Dios, Él te sirve a ti. Entonces yo no puedo negar a un Dios que hace maravillas, que no es solo un Dios de un mito, es un Dios real. Y la cuestión es de que ellos no se dan cuenta hoy en día cómo recibieron esos regalos, de dónde vienen, de dónde vinieron, quién se los entregó. Porque yo no he podido tener el contacto con ellos, ya que el gobierno me tiene prohibido el contacto a ellos. Cada vez que yo los contacto, ellos reciben amenazas. Pero Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Entonces yo soy una persona que creo en Dios y le creo a Dios. Y yo sé que uno de estos días tal vez vengan aquí conmigo para dar ellos el testimonio de ello. ¿Okay? No dejen de creer en Dios, porque recuerden que cuando nosotros hospedamos a alguien, no sabemos a quiénes hospedamos. Ángeles vienen a nuestra casa y nosotros no nos damos cuenta. Porque recuerden, también dice, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Nada más le quiero preguntar, usted mandó unos regalos X, me dijo que eran... Gloria al Señor, amén, aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Cómo no quererle al Señor, verdad? Yo creo que sigue actualmente Dios obrando como Él desea, como Él quiere. Amén, gloria al Señor. Bueno, pues ahora sí, vamos a entrarle en el Evangelio de Juan capítulo 3. Para eso estamos viendo lo que dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4, que dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Hoy toca el Espíritu Santo, aunque Él es Dios. Allá en Mateo 28:19 dice, en otras palabras, dice: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí?
Aquí, según los Corintios, es las armas de nuestra milicia. Pero el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. En otras palabras, también podemos decir que es la tercera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios verdadero, todopoderoso, que se manifiesta en tres personalidades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por lo tanto, si es Dios, está mucho mejor que todo lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto ángeles, hemos visto la sangre de Cristo, hemos visto oración, hemos visto la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo hoy, eso es. Vamos a orar. Oh Señor, bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos, bendito Señor, porque tu poder sigue vigente hasta el día de hoy. Y gracias porque tú dices en tu palabra que vamos de gloria en gloria, así. En otras palabras, pues tu poder es el que se manifiesta siempre, siempre, siempre. Y va a seguir manifestándose porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú no cambias. Dios, en esta hora, te pido que seas tú el que hables a través de mí. Señor, muchas gracias, porque contigo somos más que vencedores. Sin ti no somos nada, pero contigo podemos. Recibe pues, Dios, la honra y la gloria, es para ti, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues bien, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 5, dice así: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, claro, ¿verdad? Espíritu con E mayúscula. Muy bien. Hemos visto mucho este pasaje y no me voy a poner a hacer todo lo que se ha visto. Simplemente te puedo decir que nacer de nuevo, como dice aquí su palabra, primero, nacer de nuevo, si vemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23, dice así: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. De ahí es donde somos renacidos, porque ya hemos nacido, ya nacimos de papá y mamá, pero cuando somos renacidos es por Dios. Allá en Juan 1, 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, etcétera, etcétera, sino de Dios. Dios es el que hace este nacimiento. Y seguimos acá cuando dice nacer de agua y del Espíritu. Del agua, Efesios 5, 26, Efesios capítulo 5, dice así, hablando del 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora bien, cuando habla de agua es la palabra de Dios. Una persona lee la palabra de Dios y está propensa a nacer completamente para Dios, naturalmente, o nacer de nuevo. La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es Dios mismo hablando al hombre, al corazón, hablando a todo aquel que no la entiende. Hay mucha gente que no la ha leído y cuando la empieza a leer se maravilla completamente. Pero él es candidato para nacer porque ya está empezando a ser lavado por la palabra de Dios. Lavado primero nuestros pensamientos, porque cuando la leemos decimos, ¿cómo es posible que yo no haya entendido esto o sabido esto? Y es ahí donde empieza el agua a hacer la función de lavar. El agua, cuando estás leyendo y dice por ejemplo, los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Ay. Y puesto que tú decías mentiras y Dios te está hablando a ti, dices, ay Señor, perdóname. Te está siendo lavado. En el momento que pides perdón, el agua está lavando tu vida, tu corazón. Cuando andabas tomando y Dios te dice, los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Ay, Señor, perdóname, tienes razón. Entonces, cuando tú ves en la palabra de Dios lo que tú estás haciendo y le crees a Dios y empiezas a confesarle que sí es verdad y que te perdone y que quieres seguir adelante, Dios te está lavando. Sí, y claro, eres apto para nacer, para nacer. El Espíritu Santo está ya trabajando contigo, porque la palabra de Dios es Dios mismo hablándote a ti a través del Espíritu Santo. Es verdad que algunos dicen que el nacer de agua es cuando nacimos de mamá y papá, porque estábamos en agua, pero pues a lo mejor, ¿no? Pero yo creo que es la palabra de Dios la que te convence, la que te dice, la que te habla, y te va a seguir hablando, y te va a seguir diciendo esto es así o así. Y si tú le pones atención y le crees, y le dices, Señor, tienes toda la razón, yo quiero, y limpias completamente tu vida, eres un candidato para que Dios obre a través de ti. Eres un candidato, estás limpio para ser usado por el Señor. Esa es la verdad. Pero ¿qué sucede cuando no lo quieres hacer? Bueno, eres tú y Dios. Y si tú lo quieres también hacer, eres tú y Dios. Siempre va a ser así. Bueno, nuestra condición anteriormente, ya vimos que fuimos renacidos, pero 1 Corintios 6:11, ¿cómo estábamos antes? Quiero hacer un poquito de antes. 1 Corintios capítulo 6, verso 11 dice, está hablando desde el 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, por el Espíritu Santo que te habló y te dijo, esto estás haciendo y está mal, y tú dijiste, tienes toda la razón, perdóname. Cuando una persona le pide perdón a Dios, Dios le perdona y le limpia de toda maldad. Así es la mejor liberación que se pueda tener. Hay congregaciones que tienen
un grupo que es que de liberación y todo esto, pero está bien, ¿no? Yo no digo que no, está correcto. Pero cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, pueden hacer completamente la liberación. ¿Por qué? Porque si llevan a los pies de Jesucristo un alma que se arrepiente, están siendo liberada completamente. Bien, seguimos adelante. Dice 2 Corintios 5, 17, no lo sabemos bien, ¿verdad? Dice, de modo que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas que viejas ya pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, si una persona antes hacía tantas cosas, o las hacíamos pues, y venimos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos trae, nos convence, porque Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, y nosotros le creemos, nos transforma. Vamos a ver Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dice el Señor que una persona así lo iba a transformar, a cambiar completamente. Aquí a veces pensamos que yo tengo que esforzarme para hacer, pero cuando dejas entrar al Espíritu Santo de Dios, a Jesucristo, al Padre, en otras palabras, a Dios, Dios es el que también te transforma. Y no solamente te hace cambiar, sino que dice que y haré que andéis en mis estatutos. En otras palabras, que nosotros vamos a andar siempre obedeciendo a Dios, siempre y siempre. Y la palabra de Dios la ponemos por obra. Eso es lo que está prometiendo el Señor, y es una bendición. Y a veces decimos, bueno, ¿y por qué este hermano que tiene tantos años en el Evangelio, por qué todavía toma? ¿Por qué todavía fuma? ¿Por qué todavía anda aquí y acá? Hermanos, no le ha amanecido todavía, porque si le amaneciera, andaba en obediencia con el Señor. Esa es la verdad. ¿Por qué pelea? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace el otro? Porque no le ha amanecido. Pensamos nosotros como humanos que sí es cristiano, pero en su corazón no es cristiano. Entonces, si viene el Señor, se queda. Si viene el Señor, se queda, porque no tiene a Cristo. Porque si lo tuviera conforme a Ezequiel, profeta de Dios, dice que Dios iba a poner un corazón nuevo. Mi corazón lo cambia, en lugar de ser de piedra duro, lo transforma en carne para poder entender lo que Dios quiere que yo haga. Y no solamente eso, pone su Espíritu Santo dentro de el corazón de toda aquella persona que le ha recibido, y entonces sí podemos cuadrarnos con el jefe y decirle: lo que usted diga, Señor. Pero a veces decimos, tiene tantos años y no quiere asistir ni al templo. ¿Por qué? Nos podemos hacer muchas preguntas, pero Dios, que lo sabe todo, Él es el que se va a enfrentar con el Señor el día que muera. Y entonces
ahí ni para dónde hacerse. A nosotros sí nos pueden engañar, sí, todavía somos dados a que nos engañen, pero a Dios no lo engañan. Y yo digo a veces, hermano, que si tenemos al Señor de nuestro lado, no nos engañan. No nos engañan, nada más que digo, bueno, vamos a darles tantita oportunidad, pues nos pueden engañar, pero no. Amén, sí. Nosotros no es que hagamos este juicio, sino que vemos y decimos, pues como que no, como que todavía anda en el mundial, últimamente ya no hacen mundiales, pero bueno. Sí, pero los frutos son los que dan el testimonio bueno o malo. Sí, esa es la realidad. Muy bien. Yo no sé si entrar a cómo nacer de nuevo, tú ya lo sabes. Buscas Juan 1:12 y te dice, ¿cómo te dice? Lo sabemos. Juan 1:12, ¿qué dice? Más. Amén. A los que le recibieron. Fíjate, cuando hemos podido ver esto, por ejemplo, que fue la semana pasada, confrontamos a una persona y le dijimos, ¿dónde está Jesús? Dice, bueno, pues en el cielo. Dije, sí. ¿Dónde más? No, pues en la tierra, sí. Y yo le dije, bueno, te voy a cambiar la pregunta. Si tú murieras, ¿a dónde irías? Dice, ay, no, pues eso sí, no sé, nadie sabe. Y sí, contestó bien, ¿verdad? Para ella. Le dije, mira, mejor déjame exponerte la palabra de Dios, y después que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, le hago las mismas preguntas. Y le dije, ¿dónde está Jesucristo? Ay, pues en mi corazón. Y le leo primero en Juan 5:12, dice, y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y le digo, ¿tienes a Jesucristo? ¿Qué más tienes? Y pues la vida eterna. Hermano, un cambio completo para poder contestar lo que dice la palabra de Dios. Digo, gloria al Señor. De veras, hermano, se puede ver que cuando una persona es sincera y recibe a Jesucristo, caramba, está muy bien. Se ve, dice, no, decían los maestros más antes, se ve, se siente, pero Jesús está presente. Jesús está presente. Aleluya. Sí. Y bien, creo que cuando entra el Espíritu Santo a una persona, le da el entendimiento completo. Entonces, a veces nosotros nos decimos, bueno, ¿por qué este anda mal? Bueno, pues porque él así quiere. Pero los hijos de Dios siempre vamos a andar lo que nos dice el Espíritu Santo de Dios. Esa es la realidad. Muy bien. Bueno, mira, nosotros aquí recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y sí, entra Jesucristo, entra el Espíritu Santo, entra el Padre. Y si vemos primero en Juan capítulo 4, 15 y 16, entra Dios, y Dios está dentro de ti. Esto pues, vuelvo a decir, ya lo hemos visto muchas veces, pero en aquel entonces, cuando estaba el Señor, busca Juan capítulo 20, versículo 22. Juan 20, 22. A los primeros discípulos que tenía el Señor ahí. Juan 20, 22 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Fíjate, nosotros hacemos una oración, le invitamos y sí entra. Y a ellos allá ya los tenía desde antes
vamos a llamarle así, adiestrándolos, enseñándoles o andando con Él, porque la enseñanza no es nada más en un aula, es traer a la persona y ver lo que está sucediendo. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y lo reciben, pero les faltaba algo más, ser llenos del Espíritu Santo. Y a lo mejor enseguida por ahí lo vemos más. Sin embargo, la Biblia nos habla que el Padre iba a mandar otro consolador. Juan 14, 16. Juan 14, 16 y 17 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice que iba a mandar otro consolador. ¿Qué es un consolador? Jesucristo era consolador. Consolaba a los enfermos y claro, los sanaba. Estaban bien consolados, ¿no? No nada más de palabra, de hecho. De hecho, consolaba y enseñaba y tenía misericordia, y todo Jesucristo era un consolador con ellos. Por eso el Padre dice, voy a mandar otro consolador a la misma altura de nuestro Señor Jesucristo, porque son iguales. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son iguales, es un solo Dios verdadero, ¿sí? Y entonces este consolador que iba a mandar es el que ahora tenemos nosotros. Ahí, ya está dentro de ti, ya lo tienes. ¿Qué te hace falta? Él te puede decir lo que necesitas, lo que te falta, etcétera, etcétera, porque es un consolador que solamente tú puedes hablarle, porque está dentro de ti. Y si está dentro de ti, está bien cerquita para que tú tengas esa comunión con Él. ¿Sí? Esa es la verdad. Sin embargo, a veces decimos, ay, voy a que me enseñe fulano de tal, o a que me enseñe sutano, o a que me enseñe el instituto teológico de tal parte, o a que me enseñe etcétera, etcétera. Buscamos, ¿qué es lo que estamos buscando? Recibir un papel, un título. Sin embargo, el Espíritu Santo de Dios es el que te va a enseñar y a guiar y a hacer todo, pues. Cuando nosotros lo dejamos, que Él sea el que nos guíe, el que nos ayude. Entonces, si Dios dejó a este consolador para que esté contigo y para que esté conmigo, podemos, hermanos. El poder de Dios es ilimitado, no tiene límite. El límite lo pones tú y lo pongo yo. Decimos, no más hasta aquí. Ay, me conformo, ya tengo a Cristo, ya tengo la salvación. Con eso tengo. Somos conformistas a veces, pero no. El Espíritu Santo quiere obrar poderosamente en tu vida. Es otro consolador igual que Jesucristo. Ve todos los evangelios, todo lo que hizo el Señor Jesucristo, y vas a saber qué hizo. Dice la Biblia ahí en Juan 14, allí donde estamos, si vemos el versículo 12 de Juan 14, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras que yo hago, digo, ay Señor, pues yo ya con lo que tú hiciste, con eso me conformo. Pues hasta ahí llego, pues, si ya me conformo hasta ahí. Pero si dice mayores obras harás,
Yo tengo que creerle a la palabra de Dios, a Dios mismo, y poder hacer lo que su palabra dice. Debería hacerlo. El consolador que Dios estaba mandando es el Espíritu Santo que está dentro de ti y que no te va a dejar que estés sufriendo, bueno, solo que tú quieras, porque muchas veces decimos, yo he oído así que dicen, es que estoy enfermo porque es la voluntad de Dios. Y le digo, ¿de veras será la voluntad de Dios estar enfermo? Pues yo lo que puedo leer en la palabra de Dios es que no es la voluntad de Dios. Que por mis acciones o lo que sea esté enfermo, esa es otra cosa. Pero el consolador está dentro de ti para consolarte, ayudarte, guiarte, hablarte. Todo eso lo tenemos de nuestro lado. Así. ¿Y qué voy a hacer? Creerle a Dios. Te he platicado que hace muchos años oía un himno y que ya hasta se me está olvidando, que decía más o menos, perdóname si, a ver Lidia, ayúdame, mi ayuda idónea, dice, dando a entender que me perdone porque sabiendo ¿cómo se llama? Hacer ciertas cosas no las hago. Dice, perdón te ruego, mi Señor y Dios, si al que sufría en su dolor dejé, perdón te ruego, y así sigue hablando y sigue diciendo, y a mí me recuerdo que me llegó hasta el corazón, porque muchas veces en aquel entonces había cosas que sí las miraba y no hacía nada. Pero cuando ahora veo que el Consolador, el Espíritu Santo está en mí, en mi vida, y veo algo, yo tengo que, claro, siempre va a ser de aquí para allá y de allá para acá. Si la persona recibe palabra, va a ser una bendición. Si la persona no recibe palabra, pues no es una bendición. ¿Por qué no? Porque no pueda Dios, porque es Dios el que lo hace, sino porque a veces no le creemos, o a veces viene alguien y me dice, quiero orar por usted. Bueno, está bien, ore por mí, punto. Yo tengo que creerle a Dios. Nada más, otro más, pues es que ya van a ser las 7. Muy bien, dice, ahí en capítulo 16, 7 y 8 de Juan, capítulo 16, versículo 7 y 8, dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, está hablando Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, y os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo, el Consolador? Él es el que te convence que has pecado. Él es el que, aunque lo ocultes, aunque digas, es que mira, muchas veces sucede que hay dos personas, dos cristianos, se están peleando y ven al pastor y hasta parecen angelitos. ¿Por qué se cuidan del pastor? Si el que se deben de cuidar es de Dios, que todo lo ve. Dijo una vez un hermano, es que iba llegando y iba a tocar y oí unos gritotes adentro de la casa.
que dije, mejor déjame esperar, deja que se les calmen tantito, ¿verdad? Que se calmen tantito. Y ya después que medio se calmaron, tocó. No, hombre, estaban, mi amor, ¿cómo está? Mi amor, mira, llegó fulano de tal. Ay, sí, a veces, de veras, hermanos, somos, eso se llama con H, y poco, y como que tienen hipo, ¿verdad? Pero bueno, no tienen. La verdad, hermanos, tenemos que ser bien derechos con Dios. Con Dios. Si la regué, pues todos la regamos, hermanos. No hay nadie aquí en este mundo que no peque. Sinceramente se lo digo. Pero aquí la única situación es que cuando yo le fallo a Dios, luego le pido perdón. Sí, porque si lo dejo, al rato le vuelvo a fallar más, y si lo vuelvo a dejar, le vuelvo a fallar más, y llega un momento en que el Señor tiene que jalarme las orejitas por no obedecer. Es por eso que es mejor arreglar cuentas lo más pronto posible. Pues Él es el que te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así de fácil. ¿Sí? Otro texto aquí que yo creo que le vamos a entrar pues un poquito más. 3:34. Juan capítulo 3, versículo 34. Dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué será esto? Cuando tú recibes al Espíritu Santo de Dios, a Jesucristo, a Dios mismo, entra completamente. No entra nada más los pies o la boca o las manos, no, entra todo. ¿Qué sucede entonces? Que yo soy el que no le doy la libertad completa al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es una persona que no te forza. Es una persona que te dices esto, pero si tú no quieres, no lo haces. En otras palabras, es caballeroso. Respeta el libre albedrío que Dios te ha dado. Él no quiere hacernos a la fuerza que lo sigamos. No, tiene que ser de corazón, entre yo y Dios. Ahora bien, si el Espíritu Santo está completo en mi vida, ahí está. Pero si yo no le doy para que tome control de mi carácter, no lo toma. Y no por eso está una parte del Espíritu nada más ahí. Si yo no le doy mis enojos, vas a seguir enojándote, pero no es porque Dios no esté ahí. Él quiere que tú cambies, pero que un día lo veas, que te convenza de pecado. ¿Sí? Lo desea completamente Dios, que tú estés bien, perfectamente, pero no te va a obligar. El Espíritu Santo es un caballero. Él desea. Sí, es verdad que a veces decimos: Señor, quiero más de ti. Mejor vamos a decirle: Señor, te entrego más, me entrego más y más a ti. Porque si yo me entrego completamente al Señor, el Señor va a llenar mi vida. La llenura va a ser de adentro hacia afuera. ¿Por qué de adentro hacia afuera? Porque le voy a entregar mi carácter, le voy a entregar mis pensamientos, le voy a entregar ¿qué será más? Sí, la vida entera, pero poco a poco. Si todavía me enojo, es que no le he entregado mi carácter.
Si todavía digo malas palabras, ¿qué quiere decir? Que no le he pedido perdón de malas palabras. Si todavía estoy peleando con la esposa, ¿qué quiere decir? Que sigo todavía en rebeldía, pues. Entonces, si yo le entrego eso que traigo acá adentro, y muchas veces dicen, ay hermano, es que se me salió. Pues sácalo todo. Es que a veces estamos platicando y se le sale una mala palabra y se avergüenzan y dice, se me salió. Ay hermana, pues pídele perdón a Dios para que se salga todo, porque pues eso te está delatando que no has puesto por obra la palabra de Dios. Sí, se me salió. Bueno, pues si quieres seguir teniéndola ahí, pues es tu problema, pero no debería de ser. Entonces, si le pedimos perdón de todo lo que traemos aquí, vas a estar libre completamente y un día va a estar completo el Espíritu Santo haciendo un derrame como en el Antiguo Testamento cuando le derramaban el aceite a los reyes, a los sacerdotes, era completo, pero aquel sí era un derramamiento, ¿no? Aquí a veces ungimos nada más así tantito, pero tiene que ser así, derramar completamente. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios, que va a estar viniendo el enemigo a molestarnos, hombre. No puede, no le dan permiso, se topa con el Todopoderoso que es Dios, que es el Espíritu Santo, y por lo tanto no puede. Por eso te digo, para vencer el coronavirus tienes que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, y así pasa por donde quiera y no te sucede nada, y no te sucede nada. Pero andamos, como dice Aurel, bailando el vals aquí en el templo, y acá afuera, aquí en el templo y acá afuera andas bailando el vals, ándale. Pues no, tenemos que estar bien claros con el Señor. Y pues a Él es toda la honra y la gloria. Déjame decirte que si lo haces y eres lleno del Espíritu Santo, dice que Dios derrama de su Espíritu sobre ti y nada te va a molestar. Un ejemplo en Job, no lo vamos a ver, Job capítulo 1, nos habla que un día llegan ante Dios los hijos de Dios y entre ellos iba ¿quién? Satanás, sí, iba Satanás. Y le dice Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job recto, temeroso de Dios, ayuna, da sus ofrendas, holocausto grato a la presencia de Dios? Todo esto lo pone como un campeón a Job. Lo exhibe, porque esa es la verdad. Dios dice, es mi siervo Job. Y lo conozco. Y claro, Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Ay, dice Satanás, ándale. Pues es que mira cómo quieres que lo agarre, pues si lo tienes bien cercado, pues eso es lo que hace Dios, hermano. Te cerca completamente y el enemigo te ve de lejos, sí. El enemigo ve que tú tienes el sello del Espíritu Santo y que está alrededor de ti y dice, aquí no puedo, vámonos para otro lado. Y el coronavirus es demonios que están saliendo para molestar a toda la gente, a todo el mundo, para que, por un lado, Dios lo está permitiendo para que se arrepientan, pero no hay arrepentimiento. Pero llega el enemigo y te dice, por ejemplo, le dice a una persona, tienes coronavirus. Ay, Dios mío, ya me tocó.
Y le da tanto miedo porque el enemigo eso es lo que pone miedo y temor. Y tus defensas dicen para abajo y el coronavirus para arriba. ¿Y qué sucede? Que si tienes y te empiezan a internar y te vas a morir. La solución es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. La solución es tener esa llenura del Espíritu Santo de Dios, porque no te va a tocar. Un día vamos a morir, sí, pero mientras no sea mi tiempo, Dios va a estar protegiéndome, Dios va a estar cuidándome, Dios va a estar, aún hasta puede estar exhibiéndome. ¿Por qué? Porque soy fiel. Eso es lo que desea el Señor, cada uno de nosotros, que seamos fieles. Entonces, ¿qué quiere el Señor de ti y de mí? Que estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Así, que estemos llenos. Yo te sugiero, así, que en este tiempo, no sé cuándo me toca predicar nuevamente, pero, porque voy a seguir haciéndolo, de esto del Espíritu Santo de Dios. Te sugiero que te analices, tu vida, si todavía hay enojos, iras, contiendas, pídele perdón al Señor. Si todavía hay mentiras, si todavía hay envidias, si todavía hay en el corazón que por qué esto, por qué el otro, o por qué se llevó a fulano o sutano que era mi amigo, que era mi familia, díselo al Señor. Díselo al Señor. En otras palabras, analízate y ponte a cuentas con Dios para poder estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Si así, nada más teniendo al Espíritu Santo de Dios, te respeta el enemigo, te respeta Satanás. Si estás completamente lleno del Espíritu Santo de Dios, va a huir, va a temerte a ti, porque va a decir, no se le acerquen, porque se van a convertir a este Dios, y te va a tener temor, él a ti, no tú a él. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Como iglesia, mis hermanos, nos conviene estar bien. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita que se le hable de Jesucristo, así como dijo mi hermano ahorita hace rato de esa carta. Pues tú eres carta abierta de parte de Dios y tú puedes completamente testificarles. Lo puedes hacer por escrito también, sí. Todo es bueno cuando se hace en el Señor. Todo es bueno, pero vamos a hacerlo. Primero, entonces, analízate, te lo debo dejar de tarea. Analízate, ve en dónde has caído y arrepiéntete. ¿Para qué? Para que estés en la presencia de Dios bien, con una comunión completa, con una comunión con Él, que lo que le pidas te lo da, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Leímos ahorita Juan 14, 12, si lees el 13 y el 14, todo lo que le pidas te lo da, porque va a decir, este es mi hijo amado. ¿Sí? Entonces, esa es la tarea que te dejo. Y vamos a dejarle hasta ahí. Para la próxima, no te la pierdas, por este mismo. Y Dios te bendiga. Sí, hasta luego.